Hola, hola amigas crocheteras, bienvenidas a Tejidos Isabela. Hoy, como verán, vamos a hacer esta mini versión de My Melody. Como verán, es muy pequeñita y tierna. Mide aproximadamente 8.5 centímetros de alto por 3.5 de ancho. Aquí, como verán, ya tenemos el cuerpecito hecho y este tutorial lo van a encontrar en el link de arriba o aquí en la caja de información o también en mi canal como Kuromi Mini Llavero. Ahora sí empezamos y entonces en los relieves que dejamos anteriormente, en ese mismo vamos a empezar con un punto bajo, como ven. En el siguiente punto un punto bajo, 2 cadenas y en el mismo punto un punto bajo, y así repetimos por toda la vuelta. Entonces en el siguiente espacio un punto bajo, en el siguiente un punto bajo, 2 cadenas y en el mismo un punto bajo. Repetimos hasta terminar la vuelta. Ahora para el gorrito vamos a tomar nuestra hebra de color rosado y vamos a empezar con un anillo mágico y dentro haremos 5 puntos bajos. En la vuelta número 2 vamos a hacer 5 aumentos. Vuelta 3 repetimos un punto bajo, un aumento por toda la vuelta. Vuelta 4 repetimos 2 puntos bajos y un aumento. Y de la vuelta 5 a la 7 vamos a hacer un punto en cada punto sin aumentos ni disminuciones. Continuaremos con lo que son las orejitas y en este paso vamos a hacer 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora en la segunda cadena un punto bajo, en la siguiente otro punto bajo. En el siguiente espacio una media vareta, en el siguiente espacio otra media vareta y en el último punto haremos 3 medias varetas, 1, 2 y 3. Ahora en el siguiente punto vamos a hacer una media vareta, en el siguiente punto otra media vareta. En el siguiente punto haremos un medio punto y en el último un punto deslizado. Vamos a cortar y en la siguiente orejita dejamos una hebra larga para poder coser ambas orejas a la cabecita. Entonces en este paso vamos a contar 3 en la tercera vuelta y a ambos costados de la cabeza procedemos a hacer unas puntadas. Nos pasamos al siguiente extremo y haremos lo mismo con esta siguiente orejita. Damos unas cuantas puntadas en la tercera vuelta del gorrito. Ahora doblamos la primera orejita que tenemos y vamos a hacer una puntadita ahí. Ahora para continuar la nariz lo haremos de color amarillo y vamos a contar desde el cuello para arriba 2 puntos. En el centro colocamos con separación de 3 puntos lo que sería la naricita. A continuación con el color negro haremos un punto al costado de la nariz y un punto para arriba, igualmente del otro lado, como ven aquí en el video.
Ahora con color blanco vamos a hacer una pequeña florcita. Haremos un anillo mágico y dentro empezamos con 2 cadenas, una media vareta y ahora punto deslizado. 2 cadenas para subir, una media vareta y un punto deslizado. De esa forma y continuamos hasta obtener 5 pétalos. Punto deslizado y ahora procedo a cortar el excedente y cierro el anillo mágico. Ahora voy a cortar este excedente de hilo que queda y voy a colarlo con silicona aquí a este lado de la orejita. Ahora también es opcional, si desean pueden pegar con silicona como estoy haciendo yo o también coserlo a la cabecita. Terminamos lo que sería esta mini versión de My Melody. Si te gustó el video tutorial, no olvides suscribirte y darle un me gusta al video. Muchas gracias y hasta muy pronto.